Buenas noches, estimado abogado Luis Armando Cufó. Buenas noches, compañeros. Eh, Soy Axel Zambrano Acosta, de tercer semestre de la carrera de Derecho Extensión Misiones de la ULIA. En cuanto a la materia medias alternativas de solución de conflicto, voy a dar mi exposición en referencia a la materia con los temas de medidas cautelares constitucionales en el Ecuador. Las medidas cautelares constitucionales en el Ecuador son una garantía constitucional que ha pasado desapercibida en comparación con otras como la acción de protección. Este documento explora que toda aquella medida cautelar en el Ecuador, desde un punto de vista teórico-práctico, se dan con un objetivo de difundir su correcta utilización por parte de las operaciones judiciales. Es decir, que en relación a la forma en que ésta se lleva a cabo, pueden tener un grado de efectividad o no. ¿Qué son las medidas cautelares constitucionales? Las medidas cautelares constitucionales tienen su origen en el amparo constitucional de la Constitución de 1998, el cual hace énfasis a la nueva Constitución del 2008, la cual se encarga de regular las medidas cautelares en los artículos 87 y 26, establecido en el objetivo para evitar o cesar la amenaza o violación de derechos fundamentales siempre y cuando éstas se den. Dentro de estas medidas cautelares hago énfasis en dos ítems importantes: la prevención y la tutela. La prevención lo hacen con el fin de evitar la amenaza o la violación de un derecho fundamental a aquella persona que esté dentro de un proceso judicial. Y la tutela cesa una violación de derechos en cuanto al Código de Protección y a los derechos humanos, como lo respalda también la Constitución. Características de las medidas cautelares. Las medidas cautelares no son exclusivas del derecho constitucional. También se encuentra en otras ramas del derecho, como el penal, el civil y el administrativo. Estas se caracterizan por ser preventivas, sumarias, instrumentales, proporcionales, revocables o temporales, dependiendo de la situación en que se establezca. Dentro de estas características hago énfasis en cuatro puntos importantes. Las preventivas, que toman para evitar un daño a futuro. Con este fin se emite este tipo de medida cautelar. Las sumarias, que tratan de forma rápida y sencilla y ágil dentro de un proceso. Las instrumentales son herramientas para proteger derechos. Más allá de proteger derechos, hace énfasis en que no se vulnere el mismo. Y las proporcionales, que deben ser proporcional al daño que se prevé evitar. Es decir, para no ser concurrente al mismo daño, se solicita a que se emita este tipo de medida cautelar. A continuación, los requisitos de las medidas cautelares constitucionales. Para que se concedan medidas cautelares, se deben cumplir ciertos requisitos materiales, como lo son la verosimilitud, que hace relación a los hechos creíbles y aplausibles; la inminencia, que hace relación a las amenazas o violación inminente al derecho de cada ciudadano; la gravedad, toma en consideración los daños irreversibles, los intensos o los frecuentes o concurrentes; y las amenazas o vulneraciones de derechos, estas se concretan en derechos fundamentales, como lo manifestaba en la anterior diapositiva, que hace referencia a los derechos humanos que cada ciudadano tiene y posee. En cuanto a los tipos de medidas cautelares, las medidas cautelares se aplican en diferentes ámbitos, como lo decía anteriormente, en el civil, mercantil, penal, en el laboral o constitucional. Un ejemplo de medidas cautelares que incluye un embargo preventivo, la prohibición de enajenar bienes, la prisión preventiva y el reintegro provisional al puesto de trabajo y la suspensión de actos administrativos, si fuese en esto el caso. Sin embargo, esta tiene cuatro ítems importantes: el embargo preventivo,
que se da con el fin de asegurar los bienes que garantice el pago de una deuda emitida bajo una resolución. La prisión preventiva cuando existe el riesgo procesal de que pueda darse a la fuga a la persona que está dentro de un proceso o un caso judicial. El reintegro provisional en caso de despido considerado arbitrario dentro de las funciones de su trabajo. Y la suspensión de actos administrativos para prevenir violaciones de derechos constitucionales. Para solicitar las medidas cautelares, se debe presentar una solicitud formal ante un juez competente, demostrando la legitimidad de la misma. Y si se evalúa con el fin de verificar si cumple o no los requisitos de necesidad. Toda aquella medida cautelar tiene un fin, sea esta de una manera urgente o una manera de proporcionalidad. En algunos casos se convoca una audiencia para presentar los argumentos. Dentro de ellas tenemos la solicitud formal que la presenta las partes interesadas en una solicitud fundamentada en hechos legítimos. Como segundo punto, la prueba de legitimidad se solicita y se demuestra que tiene un derecho legítimo para proteger y que se emita esta medida cautelar. La evaluación judicial, aquí pues analiza si se cumplen los requisitos o no para poder hacerse acreedor o emitir una medida cautelar a favor. La audiencia, las partes presentan sus argumentos dentro de la audiencia en la que solicita una de aquellas medidas cautelares. Y la resolución, en este último ítem, la persona que se encarga de dictar la medida cautelar es el juez o la jueza si considera necesario hacerlo. En conclusión, podría decir que toda medida cautelar en el Ecuador son herramientas esenciales para proteger derechos fundamentales, garantizar el cumplimiento de decisiones judiciales y prevenir daños irreparables. Su aplicación práctica plantea retos, como el riesgo de abuso o el impacto negativo que pueda generar en los derechos afectados. Es decir, que esta es crucial, ya que los jueces actúan con rigor. Sin embargo, pese que a esto evalúan cuidadosamente los principios y las necesidades de proporcionalidad y urgencia, estas medidas cautelares reflejan los compromisos del sistema judicial. Todo sistema judicial ecuatoriano con la protección efectiva de los derechos, siempre que su uso sea equilibrado y respetuoso dentro de las garantías procesales. Esto también subraya la importancia de contar con un marco normativo claro y una aplicación imparcial que inspire confianza dentro de la justicia, es decir, que no sea utilizada para evadir la justicia ni con otro fin determinado de retrasar procesos, sino más bien con el fin de precautelar los derechos de cada ciudadano. Esa es toda mi exposición, compañeros docentes. Te agradezco mucho